La primera vez que la vieron martillando tablones de pino aserrado áspero en el lado de su cabaña, directamente sobre las ventanas, cubriendo las paredes como una segunda piel, Caleb Martin les dijo a los demás que finalmente había perdido la cabeza. Esto es lo que pasa cuando una mujer se queda sola demasiado tiempo, dijo, entrecerrando los ojos hacia la pendiente del techo que ella había extendido hacia afuera, cubriendo la cabaña como una gallina madre podría proteger a sus polluelos. Empieza a tapiar su propia casa como un ataúd. Se rieron alrededor de la jarra de whisky, apoyados en sus palas, fingiendo no mirarla demasiado mientras la viuda en el valle abajo arrastraba otra carga de madera desde la ladera con su carreta de mula. Sus hijos, solo 2 ahora, quizás de 10 y 12 años, la seguían como sombras, cada uno arrastrando un fardo de ramitas y ramas cortadas más largas que ellos mismos. Era el otoño del 71, y aunque las hojas apenas estaban cambiando, todos podían sentir la advertencia en el viento. El verano pasado había sido seco, cruel y rencoroso. El río estaba bajo, los animales flacos. Las noticias del fuerte Laram decían que el clima se estaba volviendo extraño en el este, y eso significaba que pronto encontraría su camino aquí. Pero nadie esperaba lo que venía. Menos aún la viuda. Su nombre era Ruth Burson, 32 años. Un rostro como lino desgastado, suave pero tenso con años de silencio. Su esposo Emil había muerto 2 inviernos antes, atravesado en el vientre por una rama cayendo mientras cortaba leña en una tormenta de nieve. Se desangró tratando de arrastrarse de vuelta a la cabaña, sus huellas medio cubiertas cuando Ruth lo encontró. Lo enterró debajo del roble justo detrás de la casa, luego siguió adelante como si nada hubiera cambiado. Lo que quizás para una mujer como ella nada había cambiado. Era una de esas hechas de diferente material, sangre noruega, o quizás solo metal frío. No tenía parientes cerca, ningún hombre para ayudar a criar a los niños, y ningún dinero para pagar manos. Lo que tenía era una mula, 2 hijos, una tubería de estufa que humeaba como un reloj, y ahora aparentemente un plan para convertir su cabaña en una caja dentro de otra caja. ¿Qué está haciendo? Alguien preguntó al tercer día. Caleb solo escupió y dijo, morir adentro, supongo. Pero Ruth no se estaba tapiando adentro. No exactamente. Lo que estaba construyendo parecía desde lejos como un cobertizo injertado directamente en su cabaña. Pero a medida que pasaban las semanas, crecía alrededor de cada pared. Un techo bajo en una habitación exterior, no del todo un porche, no del todo un granero, solo un pasillo largo y estrecho de tablones encerrando la casa de troncos original. Envolvía los 4 lados, deteniéndose solo donde la chimenea de piedra se elevaba desde la pared trasera. Nadie en el pueblo había visto nada igual, y nadie se ofreció a ayudar. Estaban demasiado ocupados terminando sus propios preparativos para el invierno, apilando heno, parchando techos, cavando bodegas. Todos sabían que este invierno podría ser malo, y nadie tenía el lujo de preocuparse por la mujer que pensaba que su cabaña necesitaba un abrigo. Pero a la tercera semana, la gente empezó a hablar de nuevo, en voz baja y con un poco menos de risas, porque Ruth no solo estaba construyendo una carcasa. La estaba llenando. Los niños traían más que madera. Apilaban piedras, traían musgo seco, arrastraban sacos de arpillera rellenos de paja. Ruth misma cortaba ramas de cedro en paquetes, y las colgaba de ganchos a lo largo de las vigas. Sellaba cada juntura con barro y brea, luego ponía más tablas sobre eso. El olor a pino, savia, humo y sudor flotaba desde esa extraña habitación nueva como un incienso de combustión lenta. Y en medio de todo, la cosa que hizo que Caleb pausara su burla por primera vez. Revestía todo el lado norte de ese cobertizo dentro de la cabaña con leña. No solo una pila, una pared entera de ella. Roble, abedul, algo de álamo cortado con precisión, corteza partida, y seco como hueso. Debe haber estado recolectándolo desde el final del verano. Era suficiente para durar a 3 familias el doble, pero nadie le dijo nada a la cara. Los mayores asentían cortésmente si la pasaban en el puesto de comercio. Los más jóvenes miraban hacia otro lado. Fue solo la vieja Sadie Jorwen, quien dirigía la curtiduría junto a Rock Creek, quien tuvo el valor de preguntar.
«¿Esperas compañía este invierno?», dijo mientras Ruth levantaba un saco de harina en su carreta. Ruth solo parpadeó una vez, lento. «No, señora». «¿Te estás fortificando para un asedio entonces?». Ruth miró hacia sus hijos. Estaban viendo a dos cuervos pelear por un pedazo de manteca junto al pozo. «No». «Entonces, ¿qué demonios estás construyendo?». Ruth dudó. Luego dijo, «Un lugar donde el frío no entre». Sadie resopló. «No puedes detener el frío, chica. Solo lo aguantas». Los ojos de Ruth no se movieron. «Puedes si lo mantienes afuera». Eso fue todo. Para diciembre, el valle se había vuelto blanco. La primera tormenta llegó temprano, dejó caer 3 pies en una noche, y rompió una docena de techos por la mitad. La familia Martin perdió la mitad de sus ovejas por exposición. El bebé de los Dwyer casi se congeló cuando su chimenea se agrietó y derramó humo en las vigas. Y en el hueco, la cabaña de Ruth humeaba tan constante como siempre. Ni una vez vino al pueblo por más leña. Para Año Nuevo, todos los demás habían agotado sus pilas. Leños húmedos siseaban en estufas de hierro, y los hombres maldecían el moho que los hacía quemar lento. Pero el fuego de Ruth nunca flaqueó. Su cobertizo, extraño y estrecho como era, mantenía los leños secos, más cálidos incluso. El viento nunca los alcanzaba. La nieve no podía tocarlos, y cada leño que quemaba dentro de su hogar había sido envejecido y protegido durante semanas en esa carcasa de madera. Su cabaña se mantenía lo suficientemente cálida como para que la vieran una vez secando ropa en una línea atrás en febrero. Y por primera vez en la memoria, sus hijos no cayeron con tos. Para marzo, las risas habían parado. Ahora había preguntas. Y para abril, había copias. Media docena de hogares en el valle comenzaron a agregar cobertizos contra tormentas. Hombres parchaban habitaciones extras, construían cobertizos adosados, incluso intentaban enterrar madera en pozos. Pero no era lo mismo. Sus leños ya habían sido empapados. Sus techos aún goteaban. No entendían. Ruth no solo había almacenado leña. Había hecho una pared de ella, se había aislado con ella, la usaba como escudo y combustible a la vez. Era una defensa contra el único enemigo que todos olvidaban temer hasta que era demasiado tarde. La humedad. Y no solo su leña se mantenía seca. Ella también. Incluso cuando el último deshielo de nieve se filtró desde la cresta y empapó la mitad del valle, la cabaña de Ruth se mantuvo cálida como hueso. Nunca dijo, «te lo dije». Nunca se jactó. Nunca explicó. Pero al siguiente otoño, cuando el aire se volvió crujiente de nuevo, Caleb Martin fue visto clavando tablones en el lado de su propia cabaña, lento, torpe, silencioso. Y Ruth, ella solo siguió partiendo más madera. El suelo se descongeló, pero las lecciones de ese largo invierno no. Abril trajo agua de deshielo y el hedor a podredumbre. Bodegas que se habían inundado, colchones de paja empapados. Baúles de ropa de invierno manchados de moho más allá de salvar. Y en medio de todo, la cabaña de Ruth Burson se erguía seca como un viejo libro de himnos. La nieve se había apilado alta ese invierno, pesada como una maldición. Pero la extraña manga de madera que había construido alrededor de su hogar había resistido, la había derramado, mantenido el viento a raya, secado su leña, secado sus botas, mantenido a sus hijos cálidos y sin enfermar por primera vez en 2 años. Nadie vino a decir gracias, pero la observaban más de cerca. Ahora, para la primera semana de mayo, ella estaba afuera temprano con un hacha de nuevo, cortando los árboles más pequeños a lo largo del borde congelado del arroyo, los que los demás habrían esperado hasta finales del verano para talar. Sus hijos, Lucas y Eli, se movían como 2 fantasmas practicados detrás de ella. Lucas, el mayor, ahora llevaba un hacha y usaba la bufanda vieja de su padre como si significara algo. Eli, más joven y más huesudo como ardilla, era más callado, a menudo arrastrando ramas caídas solo mientras Ruth despejaba el camino adelante. Trabajaban en turnos largos, cortaban, partían, apilaban.
Ruth nunca miraba hacia las colinas ya, donde la hacienda Martin yacía medio enterrada en aguanieve derretida. No echaba un vistazo a la cresta, donde los Dwire ahora ponían un cobertizo improvisado, torcido y apenas clavado junto. No hablaba en absoluto a menos que fuera para dar instrucciones a sus hijos. Solo trabajaba. Y lo que construyó después hizo que los vecinos murmuraran de nuevo. Porque Ruth no solo rellenó su cobertizo. Lo duplicó. Lo extendió. Usó el mismo método. Tablones, brea, calafateo de musgo, relleno de paja. Pero esta vez no lo envolvió cerca de la piel de la cabaña. Dio varios pies hacia afuera. Construyó lo que casi parecía un pasillo con un segundo techo, como un claustro, como la carcasa de una fortaleza. Para junio, su cabaña había crecido el doble de ancho, un anillo de espacio, aislado y seco, envuelto todo alrededor, lo suficientemente alto para caminar a través, lo suficientemente ancho para apilar leña a ambos lados. La gente decía que estaba construyendo un ataúd de nuevo. Pero el cobertizo de Cow Martin ya había colapsado en los vientos de finales de primavera, así que no decía mucho. El predicador del pueblo, el reverendo Oulden, vino una mañana con un frasco de conservas de grosella como regalo y excusa. Dijo que estaba verificando la salud moral de las familias más aisladas del valle. Ruth no contestó la puerta. Su hijo Lucas lo hizo. Está trabajando. Bueno, dijo el reverendo torpemente. Tal vez solo un momento. Lucas no se movió. Unos segundos después, la voz de Ruth vino desde algún lugar detrás de la puerta. Deja que el hombre hable. Así que lo hizo. Elogió su fuerza, su fortaleza, su ejemplo. Pero los cumplidos se agotaron después de unas pocas oraciones, reemplazados por una pregunta lenta y circular. ¿Pero no crees que es hora quizás de buscar más compañerismo? Silencio. Ruth salió del lado del cobertizo, guantes manchados de negro con savia, mangas empapadas, cabello húmedo con sudor. Tengo compañerismo, dijo. ¿Dónde, Ruth? Ella miró hacia sus hijos, luego a la pared de madera elevándose detrás de ellos. Justo aquí. El reverendo carraspeó. El buen libro dice. Sé lo que dice. También dice, una mujer sabia construye su casa. Abrió la boca de nuevo, pero Ruth se giró y caminó de vuelta a su trabajo, llamando por encima del hombro, ¿quieres ayudar a apilar? Agarra un leño. De lo contrario, no bloquees la luz. El frasco de conservas quedó en el porche. Nunca lo abrió. Para finales de julio, la cabaña Berson parecía menos una hacienda y más una fortificación. Vecinos yendo a comerciar al mercantil pasaban a caballo, aminorando instintivamente cuando veían su pequeño valle. Algunos susurraban que se preparaba para la guerra. Otros decían que se había vuelto loca. Pero los más callados, los colonos más viejos, los que recordaban la helada del 57, la inundación del 63, la tormenta de viento que había arrancado un techo limpio de una escuela. Esas personas solo asentían y decían, ella sabe lo que viene. Puedes sentirlo en tus huesos. Y no se equivocaban porque el verano se volvió extraño. El sol golpeaba demasiado tiempo. Nubes venían pero no dejaban lluvia. El río bajó más de lo que nadie había visto desde que los primeros colonos cruzaron esa curva en el 49. Cosechas palidecieron, luego doradas, luego marrones, luego quebradizas. Gallinas pusieron menos. Vacas se volvieron flacas. Pozos que habían corrido claros toda la primavera empezaron a eructar arena y agua teñida de hierro para agosto. La gente comenzó a susurrar la vieja palabra, sequía. Intentaban no decirla en voz alta. Porque en el oeste, sequía no significaba solo calor. Significaba enfermedad. Significaba podredumbre. Significaba hierba seca que se convertía en fuego al primer rayo. Significaba casa que desaparecía y cosechas que se desmoronaban y vientos que robaban tu techo en un aliento y te dejaban tosiendo polvo por meses después. Y significaba una cosa más, el peor tipo de invierno. Porque cuando el agua estaba mal, la tierra no se congelaba bien. La nieve venía húmeda, luego seca, luego húmeda de nuevo.
Hielo se volvía quebradizo y afilado, y nada quemaba limpio. Cuando tu madera había sido empapada y secada y empapada de nuevo, tu estufa se haría como una serpiente. Tu chimenea se obstruiría. Y si no habías planeado para ello, realmente planeado, estarías muerto para febrero. Pero Ruth había planeado. Y no solo tenía madera esta vez. Tenía leña de encendido sorted por tamaño, seca como hueso, apilada en cajones y barriles y crats e incluso viejos sacos de alimento. Tenía aislamiento, capa tras capa de arpillera, lana de oveja, paja y ramas de pino clavadas en el interior de las paredes del cobertizo como patchwork. Tenía trampas en el piso del porche, pequeños estantes construidos en la línea del techo, ranuras detrás de los ladrillos de la chimenea donde metía pequeños iniciadores de fuego. Convirtió su cabaña en una estufa viva, una máquina a prueba de frío, de vientre seco y aliento cálido, y sus vecinos observaban en silencio ahora. No más risas, pero aún nadie pedía ayuda hasta que vino el viento. Vino a finales de septiembre, repentino y violento, como un vagón de carga chocando a través de las colinas. No una tormenta, no aún. Solo un aliento del norte que torció 3 techos, derribó una chimenea en el pueblo, y envió a la mitad de los hombres a atar sus pilas de leña con cordel y lona. Pero no Ruth. Su madera no se movió. Ni siquiera cuando el segundo viento golpeó una semana después. Más fuerte, más frío, silbando desde la cresta como un grito de algo viejo y hambriento. Caleb Martin vino después de ese, no orgulloso, no amistoso, pero callado. Se paró fuera de su cerca y esperó. Ruth salió, limpiando sus manos en un trapo. Él miró su pared de leña, a las filas dobles ordenadas de leños partidos envueltos en corteza y alineados con cedro, todos secos y sellados y metidos detrás de una segunda pared de tablones. Tengo madera húmeda, dijo finalmente. Ruth asintió. ¿Puedo cambiarte? Ella no dijo sí. No dijo no. Solo lo estudió. Te reíste, dijo, no enojada. Solo afirmando un hecho. Me equivoqué. Aún así, no habló. Cortaré para ti. Traeré a mi hijo. Limpiaremos ese lote trasero que tienes. Donde los pinos empezaron a avanzar de nuevo. Lo miró otro momento, luego asintió una vez. Sécalo junto al arroyo, dijo. No cerca de la cabaña, no esta vez. Y así, el primer hombre en el valle comenzó a trabajar para ella. Otros siguieron. Los Dwyer enviaron a una de sus hijas con una canasta de carne ahumada y una solicitud de planos para construir un cobertizo como el de ella. El predicador vino de nuevo, esta vez con mangas arremangadas y un martillo en mano. Para noviembre, la mitad del valle tenía cobertizos imitadores surgiendo como tumores extraños de sus cabañas. Ninguno era tan apretado, ninguno tan en capas, pero lo intentaban. Y Ruth terminó su anillo. Colocó un camino final de piedra desde la pared trasera de la cabaña hasta la bodega de raíces enterrada, y la encerró también. Un túnel, cálido, sin viento. El frío no podía tocarlo. Y luego dejó de construir. Dejó que los demás observaran y esperó porque sabía que lo peor no había venido aún. Vino sin advertencia, como el propio juicio del Señor. La mañana del 4 de diciembre comenzó calma. Escarcha vidriaba los cristales de cada cabaña. Un silencio se había asentado en el valle, del tipo que hacía que incluso los esperaran en silencio. El cielo llevaba una placa gris plana de nube, inmóvil e inquebrantable, y el viento se había detenido por completo, como conteniendo el aliento. Ruth Horsensen se paró junto a la entrada trasera del cobertizo, levantando su brazo para probar la quietud. Podía sentir el peso en el aire. No lluvia, no nieve, solo presión. Su mula estaba nerviosa. Los niños estaban callados. Ellie seguía mirando hacia la cresta como si esperara que algo la coronara. Esa noche comenzó. Una nieve sin sonido cayendo recta en sábanas, constante y aterradora en su indiferencia. No ráfagas, no viento, solo una cortina sólida de blanco. Cubrió el valle como ceniza. En 6 horas las cercas estaban enterradas. En 12 las puertas bloqueadas.
Para la mañana el asentamiento había desaparecido casi por completo debajo de ella. Aquellos que tenían estufas quemando toda la noche eran los afortunados. Sus chimeneas se mantenían abiertas, humo se enroscaba constantemente hacia el cielo. Aquellos que habían dejado morir sus fuegos para ahorrar madera, pensando en reencender en la mañana, despertaron al silencio y oscuridad y chimeneas congeladas selladas con nieve compacta. Y peor, la mayoría tenía leña que no prendía. Porque cuando la tormenta golpeó, vino húmeda. Las primeras 12 horas empaparon todo antes de que el congelamiento profundo se instalara. Leños que habían sido dejados bajo lonas o telas crecieron resbaladizos, inútiles. Leña de encendido se volvió papilla. Cerillas se rompían antes de encender. La cabaña de Ruth brillaba como una linterna en la tormenta. Dentro estaba cálida, no caliente, pero constante. Un calor grueso, respirable, como el interior de una bodega de raíces o un granero que ha sido vivido por generaciones. Las paredes dobles del cobertizo no solo habían detenido el frío. Lo habían ralentizado, bloqueado el viento, mantenido cada leño seco. Lucas y Ellie trabajaban turnos toda la noche, alimentando la estufa. Usaban las cosas pequeñas primero, astillas delgadas de cedro, piñas, ramitas envueltas en cera. Ruth les había enseñado a priorizar. Mantén la leña de encendido pequeña y seca. No desperdicies el roble grueso hasta que estés seguro de que la quema es limpia. Cierra el tiro cuando el viento silba. Siempre mantén 2 quemas adelante. Lo habían practicado como drills en otoño. Ahora lo hacían en silencio, eficientemente, en el silencio de esa cabaña enterrada, donde las ventanas estaban cerradas apretadas detrás de 2 capas de madera y tela de resina. Ruth montaba guardia junto al túnel lateral. Llevaba desde la esquina trasera de la cabaña hasta la vieja bodega de raíces, un lugar que la mayoría de las familias solo visitaba en primavera cuando el suelo se ablandaba de nuevo. Pero ella lo preparó durante el otoño, colocando virutas de cedro, parchando fugas, reforzando la pendiente. Ahora era su mejor almacén de carne curada, queso duro, manzanas secas, frascos de manteca. Lo verificaba cada pocas horas porque no confiaba en que la tormenta se mantuviera cortés. Y tenía razón. Para el tercer día, la nieve yacía más alta que el pecho de un hombre. Techos se hundían. Humo desaparecía en silencio blanco. El viento había regresado, cortando a través. Dao Valle como un cuchillo lo suficientemente fuerte para doblar pinos. Montones comenzaron a empujar contra paredes, encontrando junturas, convirtiendo cada hogar en una tumba enterrada. Excepto uno. El cobertizo de Ruth no había sido un pensamiento posterior. Había sido diseñado. El techo del cobertizo tenía una pendiente angulada lejos del techo principal, así que la nieve se deslizaba en lugar de apilarse. Los aleros habían sido reforzados. Las paredes eran de doble marco con listones para expansión, permitiendo que el peso de la nieve presionara sin colapsar el todo. La chimenea tenía una simple capucha de hojalata, un tubo de estufa reutilizado cortado y cableado para atrapar y dividir la nieve cayendo, manteniendo el tiro abierto incluso mientras la tormenta enterraba todo lo demás. Al cuarto día, oyeron el primer golpe. Débil, vacilante, Ellie, sobresaltado, dejó caer un fardo de leña de encendido. Ruth se levantó, escuchó. Luego se movió al pasillo estrecho delantero donde la puerta original de la cabaña estaba empotrada profunda dentro del nuevo cobertizo. Abrió la puerta exterior y encontró una forma pálida colapsada contra los tablones. Sadie Gerwin, la curtidor, medio congelada, dedos rígidos, una bota perdida, su cabello cubierto de escarcha. Ruth la arrastró adentro sin una palabra. Le quitó el abrigo, puso una manta alrededor de ella, le dio caldo mientras temblaba en el piso cerca de la estufa. Dejó su casa hace 2 días, susurró Sadie finalmente. La estufa se agrietó. Humo retrocedió. Los perros se congelaron primero. Ruth no dijo nada. Solo le pasó otra manta y añadió un pedazo de pino seco al fuego. Para el atardecer, 2 más vinieron. El hijo mayor de los Twide, cargando a su hermana, no mayor de 5, apenas consciente.
Su padre había salido por madera y nunca regresó. Su propio fuego había estado apagado por un día completo. Ruth los dejó entrar. No hizo discursos, no sermones, solo despejó espacio, les dio agua caliente con melaza, secó su ropa. Sacó ropa de cama extra, hizo que los niños movieran sus mantas al pasillo lateral. Dormirán en la pared del cobertizo esta noche, les dijo. Más cálido allí. Lucas asintió. Ya lo sabía. Para el día 6, 10 personas estaban en la cabaña. Algunos gatearon, otros fueron arrastrados. Nadie preguntaba por qué había construido el cobertizo ya. Solo pedían calor, y Ruth lo daba, pero no gratis. «Llevas madera», le dijo al predicador, quien llegó apenas erguido con una mano quemada de un mal inicio de fuego. «La traes de la pared sur, la apilas de vuelta después de sacar». Sin huecos a la esposa de Cal Martin, quien lloró abiertamente cuando su esposo no regresó de intentar limpiar el tiro. «Ayudas a separar las piñas del cedro. Necesitamos quema limpia para hervir agua». A la hija de los Dwyer, ahora despierta pero tosiendo. «Barres la ceniza, no demasiado». «Mantenemos una base en la sartén, ayuda a retener calor». Todos tenían una tarea. Nadie resistió. Porque nadie más tenía un fuego. Y porque Ruth no lloraba, no suplicaba, no prometía. Solo actuaba. Y en el hacer, ellos seguían. Para el día 8, la nieve comenzaba a moverse. No derretirse, solo moverse. El viento la empujaba fuerte contra las colinas. Uno de los edificios exteriores abajo junto al río fue encontrado aplastado. La bodega de los Martín se había hundido. Alguien dijo que podías ver la punta de un tubo de estufa asomando como una lápida de un montón, pero nadie sabía a quién pertenecía. Dentro de la cabaña de Ruth, el aire se mantenía seco y cálido. La comida era escasa, pero ella preparaba frijoles secos, manteca, avena molida. Racionaba, medía por el cucharón, no el tazón. Nadie se quejaba. Una noche, mientras removía una olla de nieve derretida y cecina, Sadie preguntó en voz baja. ¿Cómo supiste? Ruth no levantó la vista. No lo sabía, dijo. ¿Entonces por qué? Ruth pausó. Porque el frío no le importa si crees en él o no. Solo viene. Sadie asintió lentamente, ojos brillando. Tu esposo no murió en vano. Ruth giró el cucharón de nuevo. Murió frío. Eso es todo lo que recuerdo. Siguió el silencio. No reverente, solo real. Para el día 10, cuando los vientos comenzaron a amainar y el primer rayo de luz se filtró a través de la pared superior, mostrando un cielo azul más allá de las nubes de tormenta. Ruth abrió la puerta delantera por primera vez. La nieve se había endurecido como piedra. Cavó un camino con su pala, el mango envuelto en lana, y salió al silencio. No un alma se movía a través del valle, solo su cabaña respirando humo, y la larga pared seca de madera que no se había movido una pulgada. Construyó un ataúd, habían dicho. Pero nunca fue eso. Era un útero, un refugio, un pequeño mundo obstinado en el que nadie se congelaba. No esta vez. No bajo su techo. El sol no regresó de una vez. Fue algo delgado al principio, solo un borde pálido arrastrándose a lo largo de la cresta como un recuerdo de calor. Después de 11 días debajo de la tormenta, el valle de Ruth emergió en silencio, aturdido y cubierto de blanco, tan grueso que tragaba cada poste de cerca y marcador de camino, cada huella de bota, surco de carro, y entrada de bodega. Chimeneas asomaban de la nieve como bocas sin aliento. Humo era raro. El día después de que el viento paró, Ruth se levantó temprano. Sus hombros dolían. Sus dedos, rígidos por el frío y el uso excesivo, temblaban mientras ajustaba el amortiguador de la estufa. En la esquina, Sadie Jorwin se movió bajo las mantas. El predicador se sentaba cabeceando cerca del hogar, medio dormido. Su cabeza se inclinaba hacia una olla de agua calentándose.
Lucas y Ellie ya estaban despiertos, agachados en la escotilla del túnel hacia la bodega de raíces, verificando la acumulación de escarcha en el pestillo. La puerta estaba sellada apretada. No se filtraba nieve. Ruth había empaquetado arcilla a lo largo de las junturas en septiembre. Habían sobrevivido. Pero Ruth sabía que sobrevivir la tormenta no era lo mismo que sobrevivir las secuelas porque la nieve se derrite y cuando lo hace, todo cambia. Entró en el pasillo exterior del cobertizo, y se puso sus botas, ahora endurecidas en un rizo permanente en la punta por la proximidad a la estufa. Envolvió su bufanda, ató su abrigo, y agarró la pala de nieve que había fabricado de una tapa de caja de madera y un mango de asada viejo. Lucas, llamó no fuerte. Él levantó la vista. Ven. Cavaron juntos a través del pasillo delantero, luego recto hacia la luz que se filtraba a través del estrecho hueco entre el techo del cobertizo y la nieve pesada arriba. El paquete de nieve era denso, capas comprimidas bajo su propio peso, pero había comenzado a formar costra arriba. Trabajaban en turnos. Lucas se turnaba con Ellie. Ruth descansaba entre golpes. Nadie más ofreció. Sabían mejor. No era que Ruth rechazara ayuda, solo que se movía con un propósito que nadie quería interrumpir. Para el mediodía, rompieron. Un rayo de sol apuñaló el pasillo como una hoja. El momento en que tocó el rostro de Ruth, sus labios se separaron, no en sorpresa, sino en reconocimiento. Como algo que esperaba había finalmente llegado. Ensanchó el agujero, cavó un canal afuera y sobre el anillo exterior de su cobertizo. Luego lentamente, con cuidado, subió y salió de la zanja, emergiendo a una superficie con costra que alcanzaba tan alto como el punto medio de sus contraventanas. El aire era afilado, quemaba los pulmones, pero era limpio, y era quieto. Tan quieto que podía oír el distante crujido de algo moviéndose arriba de la cresta. Un árbol quizás, colapsando bajo su propio peso. Ruth giró lentamente, escaneando el valle. Lo que vio hizo que su aliento se atascara. No por miedo, sino por confirmación. No había cercas ya. No carros. El techo de los Dwires se había hundido hacia adentro. Solo una depresión cuadrada en la nieve ahora. El lugar de los Martín estaba ido, enterrado limpio. Solo unas pocas hebras delgadas de humo se elevaban en la distancia de cabañas que habían permanecido encendidas o estufas apenas aguantando, y la de ella rugía. De la chimenea detrás de ella, una cinta gruesa y oscura de humo se elevaba limpia y fuerte, enroscándose hacia el azul como un grito desafiante. Detrás de ella, voces se movieron. Niños susurrando, el predicador tosiendo, alguien cambiando en su sueño. Estaban vivos. Todos ellos, y tenían madera sobrante. Ruth se agachó, barrió nieve del respiradero que había dejado a lo largo de los aleros del cobertizo, y llamó de vuelta a la zanja. Limpien la pila sur. Quemamos pino esta noche. Cedros después. La voz de Lucas subió, sí. Se movió al lado oeste y cavó una cuña cerca de la base, exponiendo la capa exterior de la pared de leña. Estaba seca. Golpeó un leño libre y captó el aroma fresco y afilado de corazón de cedro. Sus manos, aunque rojas por el frío, no temblaban. El viento había pasado. Ahora venía la inundación. Para el tercer día después de que la tormenta terminó, el deshielo de nieve había comenzado. No goteaba. Surgía. Montones se hundían y movían. Corrientes se filtraban donde techos se hundían. Barro se extendía como tinta sobre senderos endurecidos. Bodegas de raíces olvidadas bajo la nieve comenzaron a ahogarse. En la cabaña de Ruth, el escurrimiento no entraba. Cavó zanjas superficiales a lo largo del perímetro exterior del cobertizo, luego cortes más profundos alrededor de la pendiente trasera hacia la vieja cuenca de piedra que una vez servía como abrevadero para ciervos. El agua seguía estos canales. La observaba con sus hijos, observaba mientras se volvía de hielo a goteo a arroyo. El chico de Cal Martin, Evan, vino al quinto día. Se paró fuera de la zanja, mojado hasta los muslos, rostro demacrado y agrietado por el viento. No podemos secar nada, dijo.
La estufa está apagada de nuevo. Ruth se paró junto a la esquina del cobertizo, brazos cruzados. Tu cobertizo colapsó. Él asintió. Leña empapada. Otro asentimiento. ¿Llevas una hoja? Sacó un hacha de su cinturón. Ella apuntó hacia el extremo este de su propiedad. Hay un bosquecillo de abedules. Toma la corteza. Sécala cerca de tu fuego. Prenderá. Lo sé, lo intentamos. Entonces inténtalo más fuerte. No se movió. Después de un momento, añadió, toma algunas ramitas de mi pared sur. Solo lo suficiente para empezar. Trae una cuerda. Átalo. Bien. No habló, pero sus ojos se llenaron. Gracias, señora. No me des las gracias. Quémalo limpio. Evan corrió. La mañana siguiente, 2 niños más llegaron. Luego una madre con un infante. Luego Sadie se fue, determinada a traer a su prima del lado lejano de la cresta. Se volvió un relevo. La cabaña de Ruth, su extraña cabaña envuelta a prueba de fuego, se volvió una nota de calor en un valle vuelto quebradizo y azul. Racionaba con cuidado, medía cada leño, cada astilla. 4 piezas por llenado de estufa, le dijo a Lucas, no más. Déjalo quemar. Raspa la ceniza. Manténlo respirando. La palabra se extendió, no de su boca, del humo. La gente seguía el humo, y de los que la alcanzaban primero, aprendió la verdad de lo que había pasado más allá de su tramo de bosque. 3 cabañas habían colapsado. 2 se habían quemado, chimeneas bloqueadas, fuego invertido. Un hombre, el tío de alguien de la cresta sur, había sido encontrado boca abajo en la nieve, aún aferrando un librito de cerillas empapado en una mano. Y todos ellos se habían reído. Todos habían burlado en octubre cuando tapió sus ventanas de nuevo. La llamaron una viuda construyendo su propia tumba. Ahora sus hijos se agachaban junto a su estufa y dormían bajo colchas que había parchado en silencio. Una noche después de que los demás se hubieran asentado, Lucas le preguntó, ¿sabías que esto pasaría? Ruth removió la olla, la cuchara de madera lenta en su mano. No, pero construiste como si lo supieras. Ella lo miró, algo cambiando detrás de sus ojos. Construí como si no pudiera permitirme equivocarme. Lucas asintió y no preguntó de nuevo. Para mediados de enero, la cabaña aún estaba de pie. Aún seca. El cobertizo, deformado y mordido por la escarcha en lugares, resistía firme. Un viga había comenzado a partirse, y Ruth la parchó con brea de pino y lona. La estufa humeaba constante, y cada noche más venían. No todos se quedaban, pero todos venían. Para finales del mes, 22 personas se habían calentado junto a su fuego. Ruth no los contó en voz alta. Contó los leños. Sabía cuánto duraba cada cordón, cuánto se extendía cada lote de guiso. Lo hizo funcionar. Al periódico, a la iglesia, declinó. Pero la historia viajó de la viuda que construyó un cobertizo alrededor de su cabaña, de la mujer que llevó más que leña. Llevó 26 almas a través del invierno más profundo que nadie podía recordar, y nunca perdió a una. Al año siguiente, cobertizos brotaron por toda la cresta. Ninguno fue burlado. Los llamaron conchas Berson. Los construyeron anchos, altos, a veces incluso elegantes. Pero ninguno era tan fuerte porque el de Ruth no nació de astucia. Vino de rechazo. Rechazo a dejar que el frío ganara de nuevo. Y en el silencio que siguió al deshielo, en el silencio entre estaciones, el valle contuvo el aliento, esperando pero no asustado porque ahora tenían leña. Tenían paciencia y tenían el ejemplo de Ruth Berson. Una mujer que no reía, no lloraba, no se jactaba. Solo construía y quemaba y vivía.